¿Por qué hablamos de genocidio en Palestina? Pues porque cumple todos los pasos de uno. Genocide Watch es una organización internacional que trabaja para prevenir, denunciar y detener posibles genocidios, y establece 10 estadios hasta la consumación de uno. Son estos. Estadios 1 y 2, clasificación y simbolización. La clasificación, como su nombre indica, consiste en establecer categorías diferentes para unas y otras personas, en función de rasgos étnicos, raciales, nacionales, etc. En el caso de Israel y Palestina, esta clasificación es étnica y nacional, israelíes por un lado y palestinos por otro, y se materializa de varias formas. De entrada, territorialmente. La inmensa mayoría de los palestinos han ido siendo recluidos a dos áreas cada vez más pequeñas, la Franja de Gaza y ciertas partes de Cisjordania, en las cuales, tanto para entrar como para salir, como para moverse internamente, se ven sometidos a constantes controles por parte de las fuerzas israelíes. Y esta clasificación territorial va muy vinculada a la simbolización, estadio 2. Israel expide un carné de identidad de diferente color en función de si es para un ciudadano israelí, color azul oscuro, un palestino residente en territorio pretendidamente de Israel, color azul intermedio, un palestino residente en Jerusalén, azul claro, un palestino de Cisjordania, verde claro, o un palestino de Gaza, color verde oscuro. Estos carnés son expedidos por la administración israelí y su color determina totalmente el grado de libertad que tendrá cada persona, por no hablar de los millones de refugiados palestinos que no tienen identidad reconocida dentro del territorio palestino. Como vemos, la clasificación y la simbolización son bien evidentes. El siguiente estadio, 3, es la discriminación, y ocurre cuando el grupo dominante usa el poder político y la ley para negar derechos y libertades al grupo discriminado. Algunos ejemplos de las muchísimas discriminaciones que sufren los palestinos a manos del Estado de Israel son tantísimas que uno no sabe ni por dónde empezar, pues son los impedimentos para entrar, salir y moverse por Gaza y Cisjordania, por lo que no tienen libertad de movimiento, bloqueo aéreo, terrestre y marítimo en Gaza, áreas de pesca y cultivo restringidas, demoliciones y robos de casas en Cisjordania, expulsiones forzadas, constante expansión de los asentamientos israelíes, restricción del acceso al agua, detenciones arbitrarias, humillaciones públicas, torturas, ejecuciones y un larguísimo, etc. En esta imagen de Let's Talk Palestine se recogen muchas formas de discriminación más, y este informe de Human Rights Watch denunciaba ya hace años que la ley israelí da un estatus superior a los israelíes en discriminación de los palestinos. Las autoridades israelíes han facilitado la transferencia de israelíes judíos a los territorios palestinos y les han dado por ley un estatus superior en comparación con los palestinos que viven en ese mismo territorio. La discriminación de Israel a los palestinos ha sido y es completamente evidente y palpable en cada segundo de sus vidas. El siguiente estadio, 4, es la deshumanización. Sucede cuando el grupo dominante pone en duda o niega la condición de ser humano de las personas que pertenecen al grupo discriminado. Esto se suele hacer mediante palabras deshumanizantes y o equiparando a las personas de este grupo discriminado con otros animales no humanos o con insectos o enfermedades. El grupo minorizado así no es humano o es menos que humano, lo que inhibe la empatía natural de todo ser humano hacia los demás humanos. De modo que, como no son humanos o son menos que humanos, si no reciben un trato humano, pues no pasa nada. La deshumanización de las otras personas nos hace más tolerantes y permisivos con los actos de violencia hacia esas personas. Los ejemplos clásicos de esta práctica son la denominación de cucarachas como preludio necesario al genocidio de Tutsis en Ruanda o el término ratas para deshumanizar a los judíos durante la Alemania nazi y el Holocausto. Evidentemente que esta deshumanización venga desde las altas esferas del gobierno y el Estado la hace, si cabe, aún más grave, puesto que la está legitimando y alentando, y por tanto dando pie a que sea reproducida por una parte más grande de la población. En este sentido, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, uno de los que la Corte Penal Internacional ha pedido orden de detención, dijo reciente y textualmente que «estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia». Un acto clarísimo y explícito de deshumanización, y ha habido muchos otros, hasta el punto de que esta deshumanización sistemática ha sido denunciada por Naciones Unidas. Estadio 5. Organización. Un genocidio es necesariamente organizado, generalmente por el Estado, y puede ser llevado a cabo por el ejército oficial o bien por milicias informales, armadas a su vez por el propio Estado, para no ser el ejecutor directo y así poder desresponsabilizarse o distanciarse de los hechos.
A la vez, un genocidio normalmente ocurre durante un enfrentamiento bélico, que es el que propaga el clima de odio y violencia necesario para que pueda ocurrir. En este caso, el Estado de Israel lleva décadas dedicando enormes esfuerzos a la organización y preparación de su ejército, que a día de hoy es uno de los más tecnificados y avanzados del mundo. Así que organizado y preparado para ejecutar un genocidio lo está, sin duda. Estadio 6. Polarización. En este, los medios de comunicación y la propaganda del propio Estado tienen un papel fundamental. Las recientes declaraciones del actual primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, otro a quien la Corte Penal Internacional ha pedido orden de detención, son un muy claro ejemplo de polarización. Nosotros somos los hijos de la luz y ellos los de las tinieblas, decía. Otro aspecto importante de este estadio 6 es que, en el objetivo de lograr esa polarización, son muy molestas las personas del grupo opresor que tienen un pensamiento más moderado o que defienden al grupo oprimido. Así que estas personas también son perseguidas. En ese sentido, la represión de Israel a los israelíes que defienden la causa palestina es de sobra conocida, y en los últimos meses hemos visto cómo varios de ellos han sido arrestados por publicar en sus redes sociales su apoyo a los palestinos de Gaza. Finalmente, toda polarización necesita, claro, de reduccionismo. Y en esto Israel está sentando auténtica cátedra. En estos momentos resulta que si criticas a Israel y su forma de actuar, automáticamente serás acusado de estar apoyando a los malvados terroristas de Hamás. Claro, si todo se reduce a Hamás, es mucho más fácil generar esa polarización. Y de igual forma Israel practica una especie de reduccionismo justificativo. ¿Que arrasa por completo un hospital en Gaza? Es que ahí había un túnel de Hamás. ¿Que bombardea un campo de refugiados? Es que resulta que allí había miembros de Hamás. ¿Que con sus ataques mutila y asesina a niños y niñas? Es que resulta que eran escudos humanos de Hamás. Una retórica tremendamente absurda, reduccionista y polarizante que estamos viendo a diario. Estadio 7. Preparación. En este estadio se forman ejércitos y se arman milicias, a la vez que se disfrazan con eufemismos las intenciones genocidas. En este caso, los hits están siendo legítima defensa y lucha contra el terrorismo. Israel es uno de los países más hipermilitarizados del mundo y aliado de otro país hipermilitarizado y matón internacional como es Estados Unidos, quien brinda todo el apoyo diplomático, armamentístico y económico que necesita su niño protegido y consentido de Oriente Medio. En lo que respecta a la preparación, podemos observar que en los últimos meses Israel ha movilizado a cientos de miles de reservistas. Recordemos que el servicio militar es obligatorio en el país, que todos los civiles de hasta 51 años pueden ser llamados a filas y que se trata de un país extraordinariamente militarizado si miramos su número de militares en activo en relación con su población total. Además, recientemente, el ministro de Seguridad israelí ha distribuido armas entre los colonizadores israelíes que viven en asentamientos ilegales, según el derecho internacional, en territorio palestino. Además, se han formado unos 700 equipos de seguridad integrados por civiles y se han aprobado 100.000 licencias de armas más para estos colonos civiles. Así que preparación también la hay, sin duda. 8. Persecución. Esta es la descripción textual de Genocide Watch de este estadio. Las víctimas son identificadas y separadas según su identidad nacional, étnica, racial o religiosa. Los derechos humanos básicos del grupo que es víctima son sistemáticamente violados con ejecuciones, torturas y desplazamientos forzosos. Sus propiedades son expropiadas, a veces son segregados en guetos, deportados en campos de concentración o confinados a una región de hambruna y forzados a morir de hambre. Son deliberadamente privados de recursos básicos como agua o comida, con el objetivo de destruir el grupo lentamente. מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Las masacres genocidas empiezan. Todos estos actos destructivos son actos de genocidio tipificados por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU. Es demoledora la exactitud con que este texto se ajusta a la realidad de lo que llevamos meses viendo en Gaza. Con la última brutal invasión militar israelí sobre la Franja de Gaza, millones de palestinos han sido forzados a desplazarse a Rafah, donde han sido arrinconados entre la frontera con Egipto, controlada por Israel y por tanto cerrada, y el resto del ejército israelí. Una de las más recientes atrocidades cometidas por este ha sido el macabro bombardeo a un campo de refugiados cerca de Rafah, que el propio Israel había designado como zona humanitaria y por tanto segura. Las imágenes de este campo en llamas, los gritos de auténtico terror y sobre todo la imagen de un hombre sosteniendo el cuerpo de un niño al que le falta la cabeza, probablemente sean de lo más horroroso que hemos visto nunca. Y mira que han llegado cantidad de imágenes infernales.
que por cierto no es ni el primer, ni el segundo, ni el tercer bombardeo de Israel a un campo de refugiados palestinos. Y tampoco ha sido el último. De hecho, poco después de este, que fue tan mediático, ya ha habido otro. El ejército israelí, como sabemos, es de los más avanzados del mundo y tiene armas y sistemas militares de máxima precisión, por lo que no son errores, sino ataques totalmente intencionados. Los bombardeos a hospitales también han sido una constante, igual que lo ha sido la privación deliberada de electricidad, comida, agua y ayuda humanitaria. Es decir, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio en toda regla. Y esto es solo un minusculísimo píxel de toda la violencia que ha estado infligiendo el Estado de Israel al pueblo palestino, no desde hace 6 meses, sino desde hace 76 años. Finalmente, los últimos estadios del genocidio serían 9, exterminio, y 10, el negacionismo del mismo. Este negacionismo, de alguna forma, ya se está dando. Cuando sus atrocidades son tan calamitosas que ya ni siquiera sus cínicos aliados occidentales pueden mirar hacia otro lado, entonces Israel responde o bien que ha sido un accidente, o que ha sido cosa de los terroristas de Hamás, o como máximo lo investigaremos. Y obviamente no investigan nada y a seguir igual. Por ejemplo, es lo que dijeron después de este bombardeo en el campo de Rafah, y a los pocos días ya ha habido otro bombardeo a un campo de refugiados palestinos. Es decir, Israel y sus seguidores presentan estos hechos como puntuales o accidentales, negando así que es algo totalmente sistemático e intencionado, lo cual es una forma de negacionismo, claro. Y respecto al estadio 9, exterminio, pues la verdad es que con toda la información que nos llega a diario, los reportes de los periodistas palestinos sobre el terreno, el número de víctimas mortales, de heridos y desplazados, los constantes y horrorosos vídeos de palestinos bombardeados y desmembrados, la cantidad de evidencias de la violencia inhumana que está desatando el Estado de Israel sobre la martirizada e indefensa población palestina es tal que es imposible negar la clara y decidida voluntad de exterminio. Las cifras a día de hoy son espeluznantes y no paran de aumentar. Son cifras que ya superan incluso, y de mucho, las de la Nakba, la calamitosa catástrofe palestina de 1948, y son, sin ninguna duda, cifras de exterminio, que es con lo que se culmina un genocidio. Finalmente, y para terminar, recupero esto del pasado 11 de octubre, cuando un veterano del ejército israelí, que participó en la masacre de Der Yassin durante esa Nakba de 1948, fue citado por el ejército israelí para elevar la moral de los soldados en activo. Y esto es lo que les decía: sed triunfantes y acabad con ellos y no os dejéis a nadie. Borrad su memoria. Borradlos a ellos, a sus familias, a sus madres e hijos. Esos animales no pueden seguir vivos. Por si a alguien todavía le quedaban dudas de si es genocidio o no. Un pato.